Hoy estoy aquí con ustedes para llevarles un nuevo video. Como ustedes saben, nuestra columna vertebral es lo que sostiene todo nuestro cuerpo, al igual que nuestras piernas. Con nuestra columna vertebral corre todo lo que es el sistema nervioso y dentro de ellos tenemos lo que es el nervio ciático. Es un pequeño nervio que cuando es oprimido por nuestras vértebras causa muchísimo dolor en esa parte de las pompis y en esa parte de nuestras piernas. Hoy te voy a presentar unos ejercicios para que tú, si tienes algún problema en tu columna, si sufres algún problema de la ciática, créeme que lo vas a corregir. Vamos a hacer unos ejercicios a ras del suelo y al final vamos a hacer un ejercicio de pie. Vamos a trabajar con todo lo que es nuestra espina dorsal. Vamos a comenzar con el primero. Vas a buscar un tapetito, una sabanita, una toalla en tu casa. Te vas a acostar y vas a hacer lo siguiente. Estiras bien tu cuerpo. Bien, estiras tu cuerpo y jalas tu pierna derecha, la sujetas de la rodilla con tus dos manos y de derecha a izquierda comienzas a jalar hasta que sientas en el área del glúteo ese pequeño tirón. Jala con suavidad pero con mucha firmeza y mantienes tu pierna en esta posición un par de segundos. Sueltas, pero no dejes ir tu pierna rápido. Ya que déjala llevar despacio, despacio, despacio. La acomodas y comienzas a trabajar con tu pierna izquierda. Haces la misma operación. Sujetas tu pierna con tus manos de la rodilla y comienzas a jalar de izquierda a derecha, sintiendo el movimiento en la parte de tu glúteo. Vas a mantener aquí un par de segundos y vas a soltar y sueltas tu pierna despacio. Despacio, estiras y repites la operación. Pierna derecha, de derecha a izquierda, trata de jalar tu rodilla hacia tu pecho izquierdo. Jala con suavidad, pero con mucha firmeza. Mantén ahí la posición un par de segundos y liberas. Deja ir tu pierna despacio. Hazlo lento. Respiras. Pierna izquierda. Sujetas la rodilla y de izquierda hacia tu pecho derecho. Comienzas a jalar con suavidad, pero con mucha firmeza. Vas a sentir un tirón en el área de la pompis. Mantienes un par de segundos, respiras y liberas despacio. Vas a hacer esto 5 o 6 repeticiones, despacio y sueltas. Vas a parar tus piernas en esta posición, vas a respirar profundamente y cuando respiras, jalas tus piernas hacia ti lo más que puedas, tratando de formar una pequeña curvatura con lo que es tu espalda. Jalas con mucha fuerza tus piernas hacia tu pecho, respiras y sueltas despacio. Bajas despacio tus piernas y tu espina dorsal comienza a trabajar. Respiras profundamente y vuelves otra vez a jalar tus piernas todo lo más que puedas. Vas a comenzar a sentir cómo aquí en tu espina dorsal se empiezan a liberar las tensiones que tenemos en nuestras vértebras. Mantienes la posición un par de segundos y liberas. Baja despacio. Acuérdate que estamos trabajando tu espalda, tu cintura, tu espina dorsal. Te acomodas en tu toallita sobre ese costado, estiras bien tu pierna y pasas a encogerte en la posición que le llaman la posición fetal. Con tu mano derecha jalas tu pierna izquierda, la pierna de encima, la jalas hacia el frente y apoyas tu brazo. Tu brazo va a ser la palanca que te va a ayudar a mover tu torso hacia atrás. Vas a respirar profundamente y cuando respiras con tu brazo apoyas fuertemente tu rodilla
y echas tu torso hacia atrás. Respira y mueves con fuerza hacia atrás para que tu columna vertebral comience a moldar todas las vértebras y comience a darle forma. Mantienes la posición un par de segundos y liberas. Vas a cambiarte de posición y trabajas el otro lado. Toma la posición fetal. La pierna que está siempre por encima es la que vas a jalar al frente y el brazo que está abajo de ti es el que va a ser la palanca para impulsar hacia abajo, mientras con tu otro brazo giras en sentido contrario. Con tu brazo izquierdo mueves la pierna hacia abajo y con tu brazo derecho giras hacia el otro costado para que trabaje la parte de tu espina dorsal, tu cintura. Respira profundamente, vete en presión acá y volteas acá. Respira y giras. Mantienes un par de segundos la posición y liberas despacio. Te acomodas. El siguiente ejercicio que vas a hacer para liberar la tensión de tu espina dorsal, te vas a estirar correctamente, bien estirado. Vas a llevar tus manos a la cabeza en esta posición. Con tus manos ejerces presión para subir y con tu cabeza ejerces presión para ir hacia abajo. Vamos a trabajar todo lo que es el área cervical. Pones tu posición. Respiras y con tus manos subes la cabeza y con tu cabeza tratas de bajar tus manos. Hazlo con suavidad y con firmeza hasta que subas lo más que puedas. Llegas a esta posición, te mantienes un par de segundos y regresas. Recuerda, tu cabeza empuja hacia abajo y tus manos empujan hacia arriba. ¿Esto para qué? Para que nosotros vayamos creando una tensión en nuestra espina dorsal. Nuestras vértebras tienen que abrir y tienen que cerrar cuando bajamos. Subimos, nuestras vértebras se expanden y bajamos y nuestras vértebras se alinean. Haces la operación, 5 o 6 repeticiones, respiras, con tu cabeza bajas los brazos y con tus manos subes la cabeza. Vas a sentir como las vértebras de tu cuello comienzan a tronar. Mantienes la posición un par de segundos y comienzas a bajar despacio. Tu cabeza empuja hacia abajo y tus brazos empujan hacia arriba. Haces este ejercicio 5 o 6 veces y vas a comenzar a ver los resultados en tu espina dorsal. Te vas a sentar en tu toalla, en tu tapete, vas a juntar tus pies en esta posición y con tus manos, haz de cuenta que son unos cangrejitos que caminan. Vas a estirar todo lo más que puedas, toda tu espalda. Debes de sentir el tirón. Vas a llegar hasta lo más que puedas. Liberas la tensión que hay en la presión de tus vértebras. Mantienes un par de segundos y despacito comienzas a jalar tus manos otra vez hacia atrás y enderezas tu espalda. Mantienes un rato la posición, un par de segundos y repites otra vez el ejercicio. Apoyas tus manos y comienzas a extender todo lo más que puedas. Llegas hasta el frente, sientes cómo tu espina dorsal se estira, cómo trabaja toda tu espalda. Mantienes la posición un par de segundos y comienzas a regresar despacio para atrás. Regresas y te incorporas. Los siguientes ejercicios los vamos a hacer de pie. Estos ejercicios los haces 4 o 5 veces. Te vas a poner de pie. Vas a abrir ligeramente el compás de tus pies. Vas a flexionar tus rodillas. Vas a poner tus manos al frente. Y vas a comenzar a estirar como si alguien te jalara de las manos hacia el frente. Y vas a empezar a sentir que alguien te jala
Estiras todo lo más que puedas hasta que tu cabeza quede en medio de tus hombros. Haces una pequeña joroba con tu espalda. Mantienes la posición un par de segundos. Respiras y dejas de presionar. Empiezas a regresar despacio y mantienes esta posición un par de segundos. Respiras y vuelves a hacer de nuevo la misma operación, despacio. Estiras tus manos hacia el frente, tu cabeza queda en medio de los hombros. Formas esa pequeña joroba con tu espalda para que las vértebras comiencen a expandirse. Mantienes un segundo, respiras, regresas despacio y mantienes esa posición y te incorporas. Un segundo nada más. El siguiente ejercicio es algo parecido. Te vas a parar derecho en esa posición y vas a hacer lo siguiente. Vas a flexionar tus rodillas, vas a apoyar tu codo derecho en este lado de tu rodilla. Haces esto, estiras tus brazos, juntas tus manos aquí, respiras profundamente y comienzas a subir despacio. Comienzas a subir tu brazo izquierdo y lo pones lo más vertical posible, de manera que sientas que tu espalda está girando. Mantienes un par de segundos la posición, respiras y comienzas a bajar despacito. No hay ninguna prisa. Despacio, despacio, despacio. Llegas a la posición de inicio, respiras, te incorporas, flexionas tus piernas, tu codo izquierdo, tu rodilla derecha. La misma operación, extiendes tus brazos, respiras profundamente y comienzas a subir tu brazo despacio hasta que se ponga casi vertical. Vas a mantener un par de segundos la posición, respiras, comienzas a bajar despacito, baja despacio, juntas tus manos, respiras, te incorporas. Y por el momento es todo. Con estos ejercicios, créeme que vas a empezar a tener una columna vertebral saludable. Si tienes problemas de la ciática, créeme que se te van a quitar, se lo vas a eliminar. Únicamente haz tus ejercicios como lo debes de hacer. Repite 4, 5, 6, 7 veces el mismo ejercicio y verás los resultados en un poco tiempo. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que te sirvan estos ejercicios y que tengas un magnífico día. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.